Buenas noches a todos y bienvenido al ministerio La Palabra Divina. Y este es su servidor, Edwin Santiago. Y hoy vamos a hablar de qué significa ser espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? Y primeramente, para ser espiritual hay que convertirse espiritualmente. ¿Y cómo uno se convierte espiritualmente? Bueno, dice la Biblia que la persona tiene que nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Para ser espiritual tiene que convertirse en espiritual. Y para eso la Biblia nos enseña que tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa el nacer de nuevo? El nacer de nuevo es ser regenerado, cambiado. ¿Y cómo uno puede ser regenerado y cambiado? Bueno, uno tiene que primeramente, dice la Biblia, que arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador. Reconocer que es pecador y arrepentirse. La palabra arrepentirse significa un cambio de mente. Un cambio de mente. Es lo que significa la palabra arrepentirse. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. Y segundo, poner nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el que tiene el Hijo tiene la vida. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tiene que hacer dos cosas para nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y una vez que usted hace eso, dice la palabra de Dios que has nacido de nuevo. ¿Y qué pasa? Que viene el Espíritu de Dios a morar en ti. Una persona cuando se convierte, el Espíritu de Dios viene a morar en la persona. Entonces te conviertes espiritualmente. Te conviertes espiritualmente. Ahora, una vez que la persona toma ese paso de fe en el Señor y se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, y el Espíritu de Dios viene a morar en la persona, es ahora cómo podemos ser espiritual. ¿Qué significa eso, ser espiritual? Y vamos a ver en la Biblia cómo el Señor explica de ser espiritual. Cómo el Señor Jesucristo explica cómo debemos ser espiritual, ¿no? Y hay un versículo en Mateo, y voy a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El Señor nos dice qué significa ser espiritual. ¿Qué significa ser espiritual? Mateo capítulo 5, el versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo voy a leer otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor nos dice ahí que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y quién eran los escribas y fariseos? Bueno, los escribas eran los que interpretaban la ley y la copiaban. Ellos copiaban la ley y la interpretaban. Los fariseos
eran personas que guardaban la ley y le decían al pueblo que tenían que guardar la ley. Eran bien rígidos con eso. Ellos guardaban la ley y también le decían a otros que tenían que guardar la ley. Los escribas eran intérpretes de la ley, y los fariseos lo ponían en práctica y advertían a aquellos que no guardaban la ley que tenían que guardarlo, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante que el Señor dice de los escribas y fariseos. Y vamos a ver el capítulo 23 de Mateo, el mismo libro de Mateo, el capítulo 23. Capítulo 23. Y vamos a ver aquí algo que Jesús dice de los escribas y fariseos. Mateo, capítulo 23. Y comenzamos desde el versículo 1. Dice así, Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. Entonces, cuando los fariseos entraban, los escribas entraban a la sinagoga, ellos tenían unos asientos que le llamaban la cátedra de Moisés. Eran unos asientos bien prestigiados. Y le llamaban así la cátedra de Moisés. Esos asientos los llamaban así cuando entraban en las sinagogas. Dice el versículo 3, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces le dice, tienen que obedecer lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Hace las obras para que los hombres lo vean. Y una cosa bien interesante es que aquí en el versículo 5 dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Filacterías, los fariseos cargaban con unas cajitas pequeñas que colgaban en sus cabezas y en sus brazos y sus manos. Unas cajitas pequeñas hechas en cuero, y ahí estaban escritos las palabras de la escritura del Antiguo Testamento, las palabras de Moisés, de la ley, escritas en estas cajitas hechas de cuero. Y ellos cargaban con eso, y en sus bordes de sus mantos cargaban unos, dice aquí, los flecos de sus mantos. Eso le señalaba a la gente que veían eso, de que ellos tenían que guardar la ley. Entonces ellos cargaban con esos cajitas pequeñas hechas en cuero y los flecos en sus mantos, señalando la ley y de guardar la ley, ¿no? Y la gente, cuando miraban los escribas y fariseos, gente bien religiosas, bien respetadas, ¿no? Pero Jesús dice que eran hipócritas y hacían la cosa para ser vistos los hombres. No había nada espiritual en eso. Mira lo que dice en el versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las
salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, es Cristo. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Versículo 12. Por el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo voy a leer otra vez. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasa? Que el Señor estaba buscando hombres espirituales y no lo encontró en los escribas o los fariseos. Ellos por fuera mostraban justicia y hombres religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús mismo los llamó a ellos necios, ciegos, hipócritas. Son palabras fuertes. Entonces, ¿qué significa ser espiritual? ¿Qué significa ser espiritual? Bueno, vamos a ir de nuevo a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y vamos a volver a leer el versículo 20 en adelante. Versículo 20, vamos a leer. Mateo 5, versículo 20, y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya vimos en el capítulo 23 de que los escribas y fariseos tenían mucha religión hacia afuera, pero por dentro estaban lejos de Dios. Dios no mira la apariencia de la persona, sino el corazón de la persona. Él mira el corazón de la persona. Entonces, ¿qué significa el ser espiritual? Bueno, Jesús nos explica aquí, paso por paso, qué significa ser espiritual. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 21. Estamos en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos enojados con nuestro hermano, dice la palabra de Dios, es prácticamente como si lo mataste. ¿Aborreces a alguien? ¿Estás enojado con alguien?
Dice la palabra de Dios que eso es prácticamente matar también. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay que amar a la gente, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios aquí nuevamente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es una cosa seria. Aquí vemos claramente que tú no tienes que matar físicamente para ser culpable. Si te enojas, dice el Señor, con tu hermano, eres culpable de juicio. Dice el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Quizás no cometas adulterio físicamente, pero lo has hecho con tu mente. Eso es igual ante los ojos de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mayor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si fuéramos a coger eso literalmente y si fuéramos honestos, estuviéramos sin ojos y sin manos. Porque pecamos aún con la mente, con los ojos. Adulteramos con los ojos. Pecamos con la mano. Dice la palabra de Dios. El Señor lleva esto a otro nivel. Como dice aquí, oíste que fue dicho. Pero yo os digo. En los tiempos antiguos decían esto. Pero yo os digo. Y Él lleva esto a otro nivel. A un nivel más alto. Mira versículo 31. También fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús lleva eso a un nivel más alto. En Mateo 19, Mateo capítulo 19, el Señor habla del matrimonio. Y habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y prácticamente pues los judíos que estaban ahí le dijeron, bueno, Moisés dio carta de divorcio. Y Jesús les respondió a ellos, le dijo, es por causa del corazón del hombre. Todo es por causa del corazón del hombre. A veces muchas personas van a una iglesia, pueden cargar la Biblia, conocer la palabra de Dios, y su corazón está lejos de Dios, ¿no? La persona espiritual es aquel que ama al Señor, ama a las personas. El amor es no hacerle daño a tu prójimo. Ese es el amor. No hacerle daño a tu prójimo. Buscar el bien de tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. A tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vemos aquí claramente que aún el matrimonio hoy en día es atacado. Ya no es matrimonio. Ya el matrimonio entre hombre y la mujer
lo quieren convertir en otra cosa que no es. Adulterio, fornicación, todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Mira versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro a un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mucha gente jura a veces y no cumple. Mucha gente dice: oh, yo lo juro que lo voy a hacer, pero no lo hacen. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Cositas pequeñas como que te prometo que lo haré y no cumples, trae mal testimonio y hace una persona mentirosa. Si no vas a cumplir, dilo, no lo voy a hacer. Y si dice que lo vas a hacer, hazlo por tu testimonio. Mucha gente promete y no cumple. Y juran por eso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que dar ejemplo. Aquí ya estamos viendo lo que es ser una persona espiritual. Otra vez, vamos a ver otro ejemplo. Versículo 38. Estamos en Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una viña, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Y qué pasa? Como creyentes tenemos que estar dispuestos a ayudar a la persona a venir en los caminos del Señor. Eso quiere decir que, como dice aquí, no resistáis que es malo. Entonces no podemos pagar mal por mal. Cuando una persona te hace mal, págale con amor, no con venganza. Eso no es de Dios. La palabra de Dios dice: venganza es mía, dice el Señor. Él se encarga de eso. Nosotros no. Nosotros tenemos que pagar con bien, aunque lo hagas mal. Si nos hacen mal, tenemos que pagar con bien. ¿Por qué? Queremos alcanzar al mundo para Cristo. El seguir a Cristo no es fácil. Dice la palabra que tienen que negarse a sí mismos. Tienen que estar dispuestos a hacer todo para el Señor, por amor al Señor, para que la persona venga a los pies de Cristo. Y venganza no es uno de ellos. Tenemos que pagar con amor. Tenemos que no ser resistente al malo, sino ganarle con amor al malo. Y lo voy a leer otra vez. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar con carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Benevolencia. Tenemos que enseñar amor a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Hay que mostrar amor.
hay que llevar eso a distancia, llevarlo a otro nivel, pagar con bien al mal. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto fue dicho en los antiguos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay mucha gente que no van a querer escuchar del amor de Dios y le van a decir cosas, te van a maldecir, te van a hacer cosas, pero hay que orar por ellos, como dice aquí, hay que bendecirlos. Si te maldicen, bendígalos. Ellos no saben lo que hacen, no entienden. Por su ignorancia hacen estas cosas. Por eso que el Señor dijo, mientras Él estaba en la cruz, cuando se burlaban de Él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer otra vez. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si amamos simplemente a los que nos aman a nosotros, pues eso es bien fácil. Pero amamos a aquellos que no nos aman. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman a nosotros. Hay que mostrarle amor a ellos también. Hay que amar a nuestros enemigos. Versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí está hablando de un corazón puro en amor, perfectos en amor, amar, amar. Esa es la persona espiritual que el Señor está buscando. El que ama, el que se sacrifica para el bien del otro, para el bien del prójimo, para que la persona venga a los pies de Cristo. Hay que amar a las personas. Esa es la persona espiritual que el Señor está buscando. Que tenga un corazón puro, un corazón que ama al Señor y ama a su prójimo y ame a sus enemigos por el bienestar de ellos, para que ellos también vengan a los caminos del Señor y el Señor lo pueda convertir a ellos si se arrepienten y creen. Ahora vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos y vamos a leer del capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 9. En adelante, versículo 9 en adelante de Romanos, capítulo 12. Versículo 9 en adelante. Y dice así. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no activos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Que el Señor nos ayude y nos molde nuestros corazones. Para los creyentes, creciendo en la palabra, madurando en la palabra de Dios, madurando en el amor de Dios, seamos humildes. Mostremos ese amor, no amor fingido, un amor para con el Señor y un amor para las personas. Versículo 19 dice, estamos en el capítulo 12 de Romanos, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Escucharon eso? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando tú lo haces bien a una persona que te hace mal, él va a pensar, va a pensar dos veces, va a decir, wow, esta persona me trata bien y yo la manera que le trato. Puede ganar esa persona para Cristo. El Señor trabaja en el corazón de la persona y en la mente de la persona. Cuando haces el bien y haces lo que el Señor te diga, no pagues mal por mal ni tomes venganza. Muéstrale el amor a la persona. Muéstrale que tú no eres así. ¿No? Paga con amor al mal. Dice. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Eso es ser una persona espiritual. Y esa es la clase de personas que el Señor busca. Personas espirituales que amen al Señor y que amen hacer bien a otros, que prediquen el Evangelio, el deseo de alcanzar almas para Cristo, con amor y sabiduría que el Señor da, ¿no? Y esto es la persona que el Señor busca. Esto es lo que significa ser una persona espiritual. Ahora, para ser una persona espiritual, tiene que convertirse a una persona espiritual. ¿Y cómo uno hace eso? Dice la palabra de Dios que tiene que nacer de nuevo. Y quizás tú estás viendo este video y quizás no conoces al Señor. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de la salvación. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Por eso es que la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Tiene que ser regenerado. Y usted se pregunta, pues, ¿cómo puede yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo ser regenerado? Bien simple. La palabra de Dios dice que tiene que arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador
y poner su fe en Jesucristo. ¿Y qué significa arrepentimiento? Un cambio de mente. La palabra de Dios dice nuevamente, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que no hay uno justo en este mundo. Todos pecamos. Pero tiene que arrepentirse de su pecado y reconocer que es pecador, arrepentirse. El arrepentimiento nuevamente es un cambio de mente, corazón. Y entonces, segundo, tiene que poner su fe en Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, usted tiene que arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y usted se pregunta, entonces, ¿cómo hago eso? Con una simple oración, a donde quiera que usted esté, ahora mismo. Usted puede ser salvo. Orándole al Señor, orándole diciéndole, Señor, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador, perdóname, Señor. Yo creo que Jesucristo murió por mí, derramó su sangre por mis pecados y que al tercer día resucitó. Señor, sálvame, cambia mi vida. Y si lo hace con un corazón sincero, el Señor te salvará. Él es grande y misericordioso para salvar. Espero que haya tomado esa decisión en esta noche. Bueno, mis hermanos y amigos y familia, y usted que quizás está viendo este video por primera vez, gracias por escucharme, la palabra de Dios. Y me pueden escuchar en YouTube, me pueden buscar en la palabra divina, Edwin Santiago, aquí para servirle. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Y recuerden de compartir este video con sus familias y amigos. Tenemos que alcanzar el mundo para Cristo. Bueno, ahora me despido nuevamente. No se olviden que me puede buscar en YouTube, la palabra divina. Este es su servidor, Edwin Santiago. Pasen buena noche y que el Señor me los bendiga.